Primer tema en el informe de Rocío Ayala, cómo no, Eduardo Vargas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal, Carlos Telores? Sí, vamos a hablar de Eduardo Vargas porque obviamente ha sido quizás el tema de la semana, ¿no? Pensando en que ha sido una teleserie ya del mercado de fichajes, nosotros hemos estado muy atentos a ver si llegaba o no. Incluso me parece que el martes yo ya les anticipaba que lo de la lista de buena fe era muy difícil porque aún no tenía acuerdo completo, ¿no?, con Nacional para su salida. De hecho, aún sigue perteneciendo al cuadro del bolso. Él en estos momentos, yo los escuchaba ayer, que Eduardo Vargas fue visto en el aeropuerto y fue en definitiva para volver a Uruguay. Él está en Montevideo, él desde mañana ya va a volver a los entrenamientos para no perder forma física. Él no va a volver al club, eso ya está definitivo, y han sido versiones contradictorias las que hemos tenido porque desde las cercanías del jugador siempre han manifestado cierta lejanía, ¿no?, con Universidad de Chile todavía en cuanto a unas conversaciones quizás más formales. Sí sondeos, sí se han hablado de años, de contrato, de números, pero todo en mesas, digamos, que no han sido unas negociaciones donde obviamente puedan proyectarse, porque Universidad de Chile también había estado muy cauta pensando en lo que les estoy mencionando, que él aún tenía un acuerdo vigente con su ex club, así que, o con su actual club en realidad, porque aún no logra ser ex Nacional. Vargas, sabemos que su rescisión es un acuerdo de palabra de 2 sueldos extra, y es ahí donde Vargas entonces va a quedar como jugador libre y va a poder negociar con el equipo que él estime, pero el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, habla con el Espectador allá en Uruguay y califica bien, con un adjetivo bien llamativo, ¿no?, lo que pasó con Vargas y esta venida a Chile. Así que veamos primero desde el lado de Uruguay cómo están viendo esta teleserie de Vargas y qué nos pueden aportar. Acá está entonces la versión desde Nacional del vicepresidente Perchman. Vuelve porque él no llegó a un arreglo con la U de Chile, la oferta que le hicieron no colmó las expectativas y nos pidió para volver. En realidad todavía tenía cosas acá, pero nos pidió para volver a entrenar y estar en forma. El ciclo de Vargas que Nacional está cerrado, está hablado y está acordado. Nos pidió para entrenar, para estar en forma física hasta que solucione el tema. El apresuramiento con la U de Chile era porque el viernes vencía la lista de la Sudamericana, hicieron una oferta que no lo colmó, no sé, me parece fue media ridícula, que sí hablamos de que por todo cómo se dio el tema, de que él pidió no ser más convocado, y ya era que él hizo todo lo posible para que nosotros salieran, y las cosas no salieron, él no va a continuar en el club. Yo creo que es una cuestión de acá a fin de mes y ya se va a resolver. Claro, se va a resolver para ellos, para los de Nacional de Montevideo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se ha enredado tanto esta historia de Eduardo Vargas, Leo Burgueño? Porque es claramente lo que dice el vicepresidente, ¿no?, de Nacional. Flavio Perchman, que era representante. ¿Sí? Sí, hubo polémica en la última elección de Nacional por eso. Y era un representante importante en el fútbol uruguayo. Pero usó una expresión, Leo dijo oferta media ridícula. Apuntó directamente a que no hay acuerdo económico. O sea, dejó claro más que apuntó. Ahora, yo no sé qué va a hacer, porque él lo que dice en la misma nota es que no sigue en Nacional. Entonces, sí. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? La información que teníamos fue que nunca nadie de la U se acercó realmente a Vargas, y eso, gente que habló con el entorno más íntimo del jugador, jueves, por ejemplo, viernes, no había oferta por el jugador, ni siquiera hubo un llamado. No sé, pero como que hay, yo creo que aquí hay información cruzada. Yo creo que algo tiene que haber habido, algún acercamiento, algún tipo de ofrecimiento, pero claro, lo que dice Álvarez, dice un nombre que me interesa, no tiene que ver con las negociaciones que lleve Azul Azul, simplemente dice es un nombre que me interesa. Y con eso, claro, avalaría la posibilidad de que eso se negocie. Pero él dice, pero yo no tengo nada que ver con la negociación. El acuerdo de plata. No, el técnico le preguntan si le gusta o no y después de ahí los otros se encargan. Pero eso es como... Claro, si le dicen, ¿le gustaría Germán Cano de 9? Claro, pero es una vía paralela a la realidad de la negociación. Y yo veo como información muy cruzada y contradictoria respecto de si efectivamente lo que dice Danilo es real o si efectivamente por abajo hay algún tipo de negociación que no se ha querido transparentar simplemente. Pancho. ¿Sí?
Sabes que incluso Eduardo Vargas, que hasta ahora no ha hablado, se manifiesta en redes sociales con una publicación en Uruguay, porque decían Eduardo Vargas vuelve a Uruguay o a Nacional, producto de que él rechaza la oferta de Universidad de Chile, y él en un texto muy breve dice qué manera de inventar lo que ustedes señalan. Así que hasta ahora él de alguna manera esboza, ¿no?, que él no ha rechazado ninguna oferta, pero también es por lo que dice Danilo que la información que teníamos nosotros era que esta información que Flavio Perchman tacha de media ridícula no habría llegado de manera formal nunca, porque ellos estaban esperando a negociar con un jugador libre, y este jugador libre nunca hasta ahora no se ha producido. Entonces por eso siguen habiendo otros cabos sueltos con respecto a aquello de que me parece que también Flavio Perchman no tiene toda la información, y es ahí donde él dice que hay una oferta, pero desde el otro lado a nosotros nos señalan que hasta ahora algo concreto, formal, al parecer no ha existido nunca. Y mientras no esté liberado de Nacional, ¿puede Eduardo Vargas cerrar algo con la U? No, pues. No. Entonces, a partir de allí... O sea, puede cerrarlo. No, pero Claro, me refiero, pero no puede formalizar nada. Entonces, me parece que la secuencia es que tiene que salir de Nacional para finalmente, en ese momento, ver si concreta algo con la U. Claro, porque esto de Eduardo Vargas tendría alguna lógica si es que finalmente se concreta. Entendíamos también algún interés, algún ofrecimiento por Lucas Di Llorio, ¿no, Rocío? ¿Pero en qué quedó eso? Sí, desde Talleres, bueno, hasta ahora están ellos conversando con Atlético Paranaense directamente, no con Universidad de Chile, porque recordemos, Lucas Di Llorio está a préstamo, él finaliza esta sesión hasta fin de año, tiene contrato con Universidad de Chile, después una opción de compra muy alta de 1.8, entonces uno sabe que lo de Lucas Di Llorio para el próximo año está muy complejo. También está la opción de Nicolás Guerra, tenores que lo están mirando desde el extranjero, desde el mercado colombiano, incluso ya han preguntado por Nicolás Guerra, entonces uno decía, bueno, si llega Eduardo Vargas, ahí tendría quizás sobrepoblación en esa zona. Recién se adelantaba Pancho sobre las declaraciones de Gustavo Álvarez, y se las voy a compartir también, porque habla sobre esto que les estoy hablando de la sobrepoblación de delanteros, porque Gustavo Álvarez en esta conferencia nos sorprende a todos. De hecho, la pregunta, tenores, es, nosotros, bueno, con muy poca fe, obviamente, el periodista le dice, no le voy a consultar por Eduardo Vargas porque usted no me va a decir nada, pero del mercado de fichajes, y él sorprende porque nunca habla de un jugador que no ha fichado, no ha firmado. Entonces acá igual lo interpretamos todos como una especie de llamado de atención, reconociendo este interés por Vargas, y también qué es lo que va a pasar si es que efectivamente llega el delantero. Vamos a tener que buscar salidas de otros atacantes. Esta es la reflexión completa que hace Álvarez sobre Vargas. Yo creo que los mercados son para aprovecharlos. Vargas me interesa, es un jugador que me interesa. Después está en el club las negociaciones y el presupuesto, pero la verdad que es un nombre que me interesa mucho. Está en la lista de futbolistas que yo pretendo traer al club. Vargas, primero que está muy bien físicamente, me parece un media punta de excelencia. Es con cuántos delanteros nos quedamos en el plantel. Ya, y si Álvarez busca presente, entonces esa es una buena opción. ¿Él lo quiere Eduardo Vargas en su plantel o no? Pero te marco algo, Carlos, perdón. Yo creo que el entrenador, si le ofrecen, son más variantes, ¿sí? Ahora, no tengo info de lo que voy a decir, sí intuición nada más, olfato. Me parece que yo creo que tampoco la U institución, no la U entrenador, está tan convencido de traerlo. Entonces, cuando vos no estás convencido de traer a alguien, no le ofreces el 100% de lo que podría ganar. ¿Pero quién tiene hoy día la necesidad? ¿La U de tener a Vargas o Vargas de tener un club? No, yo creo que Vargas, esto lo vengo manteniendo, lo vengo sosteniendo hace tiempo. Para mí Vargas necesita más a la U que la U a Vargas. Claro. Y por ahí, si se quisiera dar ese paso, también uno empieza a extrañar tiempos remotos, ¿no? Tiempos antiguos. Hay que darle siempre a Zamorano su regreso a Colo-Colo. Y en el mundo de la Universidad de Chile, Pancho recordará lo que fue el regreso, me parece que a comienzos de la década de los 90, de Martín Tincho Galvez, ¿no? Jugadores que estuvieron afuera y que hacían también un esfuerzo, un reconocimiento por volver al club donde se habían formado, digamos. Sí, el caso de Vargas no es el club formador, pero donde tuvo mucho... Pero a una U, Pancho, perdón, dale. Una U institucionalmente muy complicada. La estamos hablando cuando vuelve el Tincho. Claro, sí. Esos años que venían del descenso. Sí. Otro tiempo, otro fútbol tal vez, ¿no? Ahora, ojo, es decir, miremos el plantel actual de la U. Cuando se empieza a especular con la posibilidad del regreso de Marcelo Díaz, estaba en Racing en ese minuto, y ahí siempre fue un nombre que sonó y se empezó a retrasar, finalmente llega. Caso de Charles Mariano. Tuvo que hacer un año en el Audax, eso sí. Exactamente, imagínate. Y en Libertad antes. Sí, por eso. Claro. Exacto, entonces la vuelta larga. Charles Arangui
yo diría que fue más corto el proceso. Igual no fue tan sencillo, tan simple, tan fácil, pero finalmente llega en un momento en que nadie discutiría. Claro, pero hay un dato, ¿sí? Hay un dato bien importante, en la evaluación que hace Aránguiz, porque Aránguiz cuando vuelve a la Universidad de Chile, vuelve porque entiende que hay un entrenador, hay un contexto, hay un contexto, bueno, hay un grupo de jugadores que dice, pero yo con este lote puedo jugar. Sí, está bien, lo que quiero decir es que finalmente creo que hubo más unanimidad institucional, corporativa, tanto respecto de Díaz como de Aránguiz, que de Eduardo Vargas. Yo veo que ahí puede haber pulsiones encontradas al interior hoy de Azul Azul respecto de su venida. No veo tan nítido, tan claro, que nadie lo quiera hoy dentro de la institucionalidad de la U a Vargas. Yo creo que hay probablemente posiciones encontradas respecto de si conviene o no, si vale la pena. A diferencia de Aránguiz. A diferencia de Aránguiz y del propio, yo diría, Marcelo Díaz, al final, en que nadie discutió que... Claro, pero sobre todo en el caso de Aránguiz, que el año pasado, cuando viene a Universidad de Chile, la U tenía la necesidad de traer un jugador de esas características. Fue demasiado importante. Desde el primer día que ya se puso la camiseta, el equipo cambió. Mejoró muchísimo. Desde la primera pelota que tocó, que fue en el Clásico, que lo dejó solo a tal cual. ¿A Chorri? No, al otro, a Pons. A Pons. Sí. Una pelota, pero de gol. Zurda. Sí, y eso que entró en el segundo tiempo, ese Clásico contra Colo-Colo. Rocío, y sobre el próximo desafío de la Universidad de Chile, ¿cómo está el equipo para jugar contra Guaraní? Sí, ahora nos metemos a la cancha porque estamos ya esperando en la cuenta regresiva, ¿no? El último entrenamiento mañana en este día feriado, pero hoy fue bastante corta la práctica, obviamente manejando las cargas después de este superclásico. De hecho, la conferencia fue a eso de las 11:45, pero el entrenamiento terminó a las 11. La posibilidad de una operación. Idealmente esperan que con 3 semanas e incluso 15 días mínimo ya esté en mejores condiciones, pero hasta ahora no se ha descartado todavía la posibilidad entonces de pasar por el quirófano, así que lo de Nicolás Ramírez en observación, descartado obviamente para el día jueves, y Leandro Fernández aún no está entrenando normal, este pinzamiento en el tobillo todavía lo tiene complicado Aldea. Gustavo Álvarez decía en el postpartido de Colo-Colo que él sentía que llegaba para ya esta semana entrenar a la par de sus compañeros, pero aún está de a poquito Leandro Fernández, así que veremos si tal vez se puede unir al viaje a Chillán. Esas son las 2 bajas al menos que tenemos hasta ahora pensando en el partido frente a Guaraní. ¿Calderón está disponible? Está disponible, e incluso la buena noticia fue que en el boletín de las sanciones de la Conmebol no aparece Franco Calderón, que estaba suspendido si que hubiese seguido la U en Copa Libertadores por haber acumulado las 3 amarillas, pero acá lo que se traslada es una expulsión directa, es decir, con tarjeta roja. Por lo tanto, Franco Calderón queda disponible en el COMED. La Universidad de Chile lo tiene en verde, así que está elegible, e incluso es la única variante con respecto al equipo que inició frente a los Salvos. Si quiere les comparto ya la formación que trabajó, reitero, brevemente, pero mañana la tendrá que afirmar a la cancha, pero ya está al menos pensando en el mismo equipo que enfrentó a Colo-Colo, salvo lo de Calderón. Así que la repasamos, tenores. ¡Jueguen! Jugamos. Y eso que tuvo en pleno. Gabriel Castellón en portería, línea de 3, Fabián Ormazábal, Franco Calderón y Matías Saldivia. La defensa entonces que tiene este cambio obligado con Calderón que vuelve a la titularidad. Maxi Guerrero por derecha, Matías Sepúlveda por izquierda, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Altamirano y Lucas Asadi para dejar a Rodrigo El Tucu Contreras. Veremos entonces si es que hace alguna variante mañana. Este equipo en un equipo combativo, es un entrenador que lleva poquito tiempo, eso sí, con Guaraní, pero que ya lo ubica de ese pasado allá en el Lobo, así que eso le hace buenas... Ese dibujo. Ahora, alguien me decía por ahí, no, mi hijo, que hincha la U, me dijo... Pechudo, Luis Felipe. Me dijo, papá, ¿sabéis qué? La U le ganó el clásico a Colo-Colo como Colo-Colo nos ganaba los clásicos a nosotros. Ordenado, metiendo, aforrando en su momento cuando correspondía, con jerarquía de Aránguiz, y cuando había que cerrar el partido, cerrándolo. ¿Sabes qué me dejó? Me hizo... Pero me hizo sentido, ¿eh? Pero ojo, a la U le vino muy bien el entretiempo. Sí, por eso muy bien irse no perdiendo. Porque en el primer tiempo Colo-Colo fue muy superior. Exactamente. Muy entonces, superior Colo-Colo. Frente a la superioridad de Colo-Colo te fuiste empatando, no perdiendo. Y el segundo tiempo fue otro partido, el primero 20 minutos. Y eso es lo que me decía mi hijo. Me dijo, esos partidos antes, la U
lo perdía. Yo me recuerdo, por ejemplo, hay un partido que me quedó bien marcado, la U, de esas visitas al Monumental. Creo que era el equipo de Lasarte cuando el Pato Rubio pierde el penal. Lo ataja Justo Villar, sí. Es un partido que la U jugó muy bien. O el partido de la U de Caputo, que va al Monumental y cuando pierden en la hora con el cabezazo de Barroso, partido que la U, el empate era malo para el trámite de Universidad de Chile. Pero al final los perdí y Colo-Colo le ganaba con no sé si con el espíritu, sino que con ese peso específico que tienen equipos clasiqueros grandes, por ejemplo, Estudiantes de La Plata, que uno ve Estudiantes de La Plata con Gimnasia y Esgrima La Plata, sabe que tiene que venir el diluvio para que gane Gimnasia y Esgrima La Plata, que le pueda ganar Estudiantes. Anda bien su cabro Danilo, a lo mejor le podría dar más dinámica a este panel de los tenores. ¿O no siguió sus pasos? No quiere, no quiere. Pero analiza bien los partidos, ¿eh? Sí, es que yo lo traté de chiquitito, no ser un chupetito. Pero va a ser parte... Va a ser parte del cuerpo médico de la U en su momento. Para allá va, puede ser, ¿eh? ¿Y por qué se hizo de la U, Danilo? Yo le dije que dijo que quería que alguna vez le gustaría trabajar para los Pumitas. Ya. Pero... Y en la Federación de Básquetbol. Y en la Federación de Básquetbol. Mira. Sí, pues. Mira que se lesionó jugando básquet. Gran basquetbolista. No, está bien. Jugador de club. Ahora, volviendo a las urgencias y a la formación de la U, sale Marcelo Díaz. ¿Qué te insinúa eso, Pancho? En la salida de Marcelo Díaz, que donde necesita reemplazo. Un volante de combate. Un volante de contención con dinámica, no necesita otro delantero. Pero tú le dirías, un jugador. Lo hemos dicho pero 14 veces. Pero a ver, ojo. Hoy te lo da, el ejemplo te lo da Álvarez en los cambios. Pero a ver, necesita un contención tipo Glavi, por ejemplo, de esa escuela, o un volante más de batalla, con mucha más dinámica, ¿no? Porque Glavi es un jugador posicional. Yo creo que Glavi no jugaría. Pero de esas características, un Glavi ABC1, de equipo grande, ¿ah? De equipo grande. Yo creo que el volante por lo que ha demostrado Álvarez, el volante central de Álvarez tiene que ser un volante central de juego, además. Tipo Enzo Pérez. Claro, pero no me cierra, para poner un ejemplo, Glavi, que acaba de firmar en Barraca Central. Pero de esas características, a eso me refiero, a las características. Tiene que ser de juego. Rocío, no alcancé a apuntar el mediocampo. ¿Está Charles Aranguis ahí o no? Sí, pues sí. Está Charles Aranguis, el príncipe, que bueno, encendió tal vez las alarmas un segundo durante el partido, pero que después él mismo decía que sintió su lesión de siempre, este problema en el tobillo, esta tendinopatía que arrastra, y que por eso decide salir. En un primer momento parecía que era algo en la rodilla, pero él mismo dice que fue este problema de siempre, que ya es crónico para Charles Aranguis. Él ya está entrenando de manera normal desde ayer, que ya está con balón, así que él mismo de inmediato terminado el partido apagó las alarmas y está de titular con Israel Poblete y Altamirano. Y también estamos viendo algunos canteranos al equipo. Bueno, lo de David Retamal lo habíamos contado antes, que viene de Universidad de Concepción, pero también hoy ya fue anunciado desde Deportes Concepción que vuelve Ignacio Sáez, el portero que estaba ya en el León de Collao. Está Ignacio Sáez entonces ya con la posibilidad de retornar a Universidad de Chile, un portero que salió a principio de año, que estaba a préstamo entonces allá a Concepción, y ahora entonces vuelve de los lilas para volver a vestir de azul. Eso sí, ni Retamal ni Ignacio Sáez obviamente están en la lista de buena fe de los playoffs de Copa Sudamericana, y esto lo remarco porque en caso de que venga Vargas o otro jugador, pueden integrar la lista de buena fe si es que pasa a Universidad de Chile y enfrenta a Independiente. Tiene 5 sustituciones que puede hacer, 5 cambios a los 45 nombres que integró, o digamos que informó la U, puede hacer 5 cambios, así que si quiere poner a Ignacio Sáez o a Retamal o a Vargas o al jugador que sea, lo puede hacer después en la siguiente fase si es que pasa la U. Para cerrar, una nota triste, Rocío. Sí, lamentablemente es una noticia que enluta al fútbol femenino y que también tiene que ver con Universidad de Chile. De hecho, los hacen público en sus redes sociales, que lamentan profundamente el fallecimiento de Catalina Díaz Coloma, que es exjugadora, canterana y también campeona con Universidad de Chile en los años 2000. Obviamente ahí recién está empezando, ¿no? Quizás un fútbol femenino mucho más amateur. Se le recuerda mucho ese equipo donde estaba la histórica Isabel Berríos, que todavía vemos ahí acompañada
acompañando a la U, sobre todo encargada, ¿no? Me parece que viendo la sala TEA, la sala cuando viendo distintos niños con otras capacidades. Entonces Isabel Berríos, que es una histórica acá de este equipo y de esta institución, pudo conocer entonces a Catalina Díaz Coloma, que enluta el fútbol femenino, principalmente a la U, obviamente, por haber vestido su camiseta, pero también a la selección y en general a todas las que hemos vivido el fútbol de alguna manera en la cancha. Sí, lamentable noticia, un cáncer se llevó a Catalina del Carmen Díaz Coloma, que nació el 4 de marzo del 81, jugó 13 partidos por La Roja, 8 de ellos como titular, debutó en el Sudamericano Femenino 2013 y fue compañera de históricas como Cristiana Endler, Karen Araya, Carla Guerrero, Daniela Pardo, entre otras. Levantó el título del torneo con Everton y Palestino. Y por eso nuestras condolencias a sus familiares, cercanos y amigos, Catalina Díaz Coloma. Gracias, Rocío, por toda la información de la UA. Bueno, abrazo, tenores, que estén bien. ¿Le queda algún aspecto que comentar? El triunfo del Superclásico, algo que quisiera decir del mundo azul, Pancho, aproveche. Todavía disfrutando el resabio de la victoria. Se empieza a armar una mini racha de la U, ¿no? ¿Tú dices por los 5 clásicos? Con Colo-Colo, sí. Sí, ya van 5 ya, ¿eh? No está mal. 2 victorias y 3 empates. Vive el gran torneo de clubes en Polla Experto. Apuesta por el campeón, por los finalistas y mucho más. Además, juega los partidos únicos y en vivo disponibles para ti. Juega en Polla Experto. Stop.